Hola a todos y todas, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto de la segunda semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Mi nombre es Keira Navarro y soy su asesora virtual de este módulo. El grupo en el que se encuentran actualmente es M2C1G71-057 y esta semana comenzó desde el pasado 17 de febrero y finalizará el próximo 23 de febrero, es decir, el día domingo. Hoy ya es 21 y como tal ya, perdón, como tal ya han avanzado en la entrega de algunas actividades. Se comprende que por todo lo que estuvimos experimentando por la plataforma, comiencen recién a realizar recursos o que vayan avanzando en actividades, pero quizá no las han finalizado, pero les quedan estos tiempos para poder entregarlas, ¿vale? Y si hay alguna situación, por favor me la hacen saber a través del correo o a través de la plataforma para poderles brindar la información necesaria para poder solucionar la situación que mencionen, ¿vale? Así que avanzo hacia lo que corresponde a la secuencia de trabajo del día de hoy. La secuencia de trabajo para el día de hoy es una bienvenida, la revisión de lo que es el objetivo y también la revisión de contenidos. Recuerden que en lo que a perdón, en lo que respecta al espacio del día miércoles, revisamos el procedimiento y todo lo que tenemos que entregar para esta semana, así que les sugiero que puedan revisarlo y ya en caso de que quede alguna duda, ya me la hacen saber a través de lo que es el correo o a través de la plataforma, de preferencia a lo largo del día de hoy, porque pese a que suelo ingresar en fines de semana, si por ejemplo llega a haber algún otro error con la plataforma, no voy a poder ingresar. Entonces, a la mayor prontitud posible, mucho mejor para que pueda resolver sus dudas. También, en caso de que alguno o alguna de ustedes pueda ingresar en tiempo real, entonces ya estaré resolviendo las dudas y comentarios que pudieran tener. Y avanzo ahora hacia lo que es el objetivo, en el cual voy a mencionarles como tal cuál es el objetivo de este espacio, que de igual manera ya se los he estado mencionando en espacios anteriores, pero que nunca está de más recordar qué es lo que se trabajará.
El objetivo del espacio como tal es que podamos intercambiar puntos de vista. Recuerden que después de haber revisado lo que son los recursos, las instrucciones de cada una de las actividades, también la rúbrica, de haber ingresado a las videosesiones con sus ADC, y como tal, después de haber revisado todo lo que consta la semana, entonces lo ideal es que podamos como tal hablar acerca de ello para que especialmente si surgen dudas se puedan ir despejando en la mayor medida de lo posible. Así que eso es lo que como tal vamos a trabajar en este espacio. Las posibles dudas que podrían tener. Y digo podrían porque como no hay alguna persona en tiempo real que lo mencione, entonces es... no se trata de adivinar, sino más bien que con base a las actividades, quizá podría haber por ahí alguna duda, especialmente cuando son elementos nuevos con los cuales estén trabajando. Y que, repito, en caso de que perdure o se mantenga esa duda, entonces me pueden enviar el, la pregunta a través de lo que es el correo o a través de la plataforma para poder solucionarla a la mayor brevedad posible. Ahora, voy a avanzar con lo que son las reglas de etiqueta para mencionarlas y realizarles un recordatorio de lo que se tiene que tratar en sí en cuanto ustedes ingresan a el espacio como el día de hoy. Vale, aquí tenemos a continuación lo que son las reglas en etiqueta. Como tal, estas reglas en etiqueta ya las conocen desde que ingresaron al módulo propedéutico, son las que podemos aplicar para mantener una buena comunicación entre todos y todas en diferentes espacios, como los foros, a través de las mensajerías, de igual manera, entre compañeros, compañeras de su grupo y también con las distintas figuras de prepa en línea CEP. Es importante que estas reglas se apliquen para que, repito, mantengamos esta comunicación de la mejor manera posible y particularmente dentro de lo que es este espacio se aplican esas reglas en etiqueta y añadimos dos más. Una es que para poder participar utilicemos la herramienta que es la de participar, justamente así se llama, es una manita, es el dibujo de una manita que pueden identificar en la parte usualmente superior. Y menciono que usualmente porque hay ocasiones en las cuales no aparece ahí, a veces aparece dentro de lo que son las reacciones o en los tres puntitos que dice más.
¿vale? Para que tengan presente que ahí es donde puede aparecer de acuerdo a la versión que tengan ustedes. También en ocasiones eso es lo que causa como esta variación. Ahora avanzo con lo que corresponde al objetivo, perdón, a los contenidos. Aquí tenemos los contenidos. Estos contenidos son como tal los que vamos a estar revisando dentro de los temas de esta semana particularmente. Recuerden que para semana uno 2 y 3 son unidades uno 2 y 3 según corresponde, es decir, semana uno unidad uno, semana 2 unidad 2, semana 3 unidad 3. Y en lo que respecta a la cuarta semana, no tenemos ninguna nueva unidad, sino más bien, sino más bien que se retoma todo lo que vimos a lo largo de las 3 primeras semanas. Justamente por eso se denomina semana de integración, ¿vale?
Así que es así como vamos a, vamos a trabajar estos temas, ya que cada una de las actividades, tanto integradoras como formativas, están basadas en lo que es o lo que son estos temas. Ahora voy a avanzar con la unidad 2, el nombre y el propósito para revisar sus temas. La unidad 2 se llama Leer y escribir para aprender. Tiene como propósito que se puedan leer distintos tipos de texto de manera eficiente y a través del empleo de técnicas de comprensión, ya que estamos trabajando con textos, para poder obtener lo que son las ideas principales y también para poder organizar las mismas, ¿vale? Así que eso es lo que tenemos que... Perdónenme, es que tengo gripe. Recuerden que me dolía la garganta. Bueno, ahora también ya tengo gripe. Bueno, les mencionaba, como tal, a partir de estos temas que son el de la lectura, el de resumen, vamos a trabajar con las actividades y también el de el texto, porque el texto nos permite identificar cuáles son los distintos tipos de texto que existen, cuáles son sus características, cómo podemos diferenciarlos para que justamente puedan identificarse y que a través de ello, al obtener las ideas principales, organizar las ideas en general, también podemos trabajar especialmente con la comunicación escrita a través del resumen, que es una herramienta muy importante dentro de la lectura para la comprensión de lo que estemos leyendo, ¿vale? Ahora avanzo.
El primer tema de esta unidad es el de la lectura. La lectura es algo que realizamos en nuestra vida cotidiana, pero que no todos y todas tenemos el hábito como tal de la lectura. Menciono que podemos leer en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, en mi caso, el transporte que más se utiliza en la parte donde yo vivo, que es al sur del estado de Morelos, son las combis. Entonces, para saber si quieres ir a un lado o a otro, puedes ocupar la lectura para saber si va hacia tal lugar o hacia otro lugar, si es que va hacia donde tú te diriges o no. Entonces, como tal, el que yo realice esa lectura no significa que esté leyendo un libro, pero sí estoy practicando la lectura dentro de lo que cabe al leer el letrero de las cómics. Entonces, de ahí a que menciono que el hábito no siempre está en nuestra vida y que es algo que se puede trabajar. También la comprensión, igual las técnicas como tal de la lectura es algo que se puede trabajar y que es algo que vamos a revisar a través de estos temas, porque les menciono, no todos podemos llevar a cabo la lectura de la misma manera porque no todos lo tenemos inculcado como un hábito. No es que eso esté mal, sino más bien que es algo en lo que podemos trabajar, ¿vale? Especialmente a través de descubrir qué es lo que nos gusta leer y qué es lo que a lo mejor no nos gusta leer tanto. Porque sí, justamente eso, el saber, el definir cuáles son los gustos que tenemos por distintas lecturas, también va a permitir que podamos llevar a cabo la lectura de una manera más tranquila, más amena o que de repente se nos pueda complicar, ¿vale? Entonces, denme un momentito, por favor. Listo, ok. Les mencionaba, entonces, esta parte de la lectura, en cuanto vamos describiendo qué es lo que nos gusta leer y qué es lo que no, también va ahí el descubrimiento hacia qué es lo que va hacia nuestros intereses y qué no tanto, porque en ocasiones eso influye también en la lectura, porque hay personas que quizá no han encontrado aquello que les llama la atención, aquello de su interés, y sí se les puede complicar un poquito más la lectura. Por ejemplo, yo les comparto que dentro de mi proceso para que se volviera un hábito, influyó muchísimo mi mamá y a la vez con mi mamá influyó mucho su papá, es decir, mi abuelo. Entonces, el hábito yo lo tengo no tanto o no tan bien establecido como antes. He de admitir que ya no leo tanto ni con la misma velocidad y siento que no tengo la misma comprensión que cuando era adolescente, no sé por qué, pero actualmente me cuesta un poquito más de trabajo que cuando tenía 17. Me acuerdo que cuando tenía 17, sí era de que leía libros y comprendía y captaba los datos de manera más directa y podía terminar un libro, porque si una vez terminé un libro de 500 páginas en un día y comprendí todo lo que pasó. Y ahora sí tengo que tomarme mi tiempo, tengo que tomarme mi espacio, tengo que tomar igual los tiempos que tenga de ese día y el lugar adecuado para poder leer. Porque antes que podía leer aquí en la escuela, que podía leer aquí en la calle, que podía leer incluso en alguna fiesta cuando me aburría, pero ahora no. Necesito un lugar tranquilo en donde no haya mucha gente, no haya ruido, porque si no me estreso y no me concentro para leer. Entonces, eso es algo que yo particularmente tengo que trabajar. Pero les mencionaba que el hábito como tal sí fue de parte de mi abuelo hacia mi mamá y a su vez de mi mamá hacia mí, pero mi mamá no me leía, por ejemplo, no sé, artículos de matemáticas, porque no es que odie las matemáticas, pero no es algo que me llama tanto, tanto, tanto la atención. En cambio, si hablamos de ficción, si hablamos de
temas de misterio, si hablamos eso combinado con un poquito de romance, algo de thriller, algo de terror, terror psicológico, aunque los de Stephen King también me llaman demasiada la atención, me refiero a los libros, pero que es algo que disfruto muchísimo leer. Entonces, si leo esos libros, tengo más capacidad de atención y de retención y de comprensión. Pero si son temas que la verdad no me llaman tanto la atención, por ejemplo, si es un artículo científico acerca de el espacio, me llama la atención, pero como no soy experta en el tema, de repente empiezo a divagar un poquito. Si es algo que tiene que ver con voy a leer más rápido porque mi comprensión va bien porque es un tema que conozco y que me llama mucho la atención. Entonces ahí es en donde también les sugiero que para ir adquiriendo este hábito, también ustedes vayan como tal recordando qué es lo que sí les gusta leer o qué es lo que a lo mejor no les gusta tanto leer, porque eso también influye muchísimo. Ahora, voy a avanzar con lo que es, perdonen, es que sí me duele mucho mi nariz. Con lo que es igual esta importancia de la lectura, es que dentro de nuestros hábitos nos ayuda muchísimo para poder tener como tal esta capacidad de imaginación, también de expresión, tanto de manera oral como escrita, para que podamos organizar nuestras ideas, mejorar nuestra ortografía, también que vayamos aprendiendo acerca de temas nuevos. Y es algo que vamos, la verdad, o bueno, en particular. Yo puedo decir que disfruto mucho el proceso de la lectura siempre y cuando sea algo de mi interés, si no, también, pero no de la misma manera, al mismo grado. Ahí sí le soy muy, muy honesta. Y en las estrategias de lectura, cada quien va a ir como tal aplicando las que justamente les sean útiles, porque, por ejemplo, yo les puedo decir que a mí no me gusta subrayar los libros. Si son copias, sí. O bueno, copias me refiero a que le saqué copia a un libro. Pero si ese libro en sí no me gusta rayarlas. Entonces, lo que yo suelo hacer en esos casos, en los que tengo que destacar algún tipo de información, es utilizar post-it de colores y darle una función a cada color. Por ejemplo, azul para personaje, verde para lugar, amarillo para fecha, naranja para frases, porque me gusta mucho también destacar frases en el libro que me llaman la atención o con las cuales a veces me identifico. Entonces, esa es mi lectura, así que yo ya sé que si estoy buscando algún dato importante, lo busco según corresponde al color y más o menos en la parte donde me acuerdo. Antes también agregaba con pluma qué era lo que estaba poniendo, o sea, por ejemplo, no sé si era un nuevo personaje y ponía el nombre del personaje de alguna cosa importante que hizo y entonces yo ya sabía que aunque era de ese color o había varios papelitos de ese color, ya sabía con la letra, con el nombre en donde estaba el personaje y ya me costaba menos buscar algo que era importante. Después iba picando, quizá ir escribiendo, ir subrayando, ir tomando notas, realizando a lo mejor algunos esquemas que les pudieran ayudar a comprender mejor la información. Entonces, eso ya va a depender mucho de cada uno, ¿vale? Ahora avanzaré.
El siguiente tema que compone esta unidad número 2 es la de el texto. Y aquí tengo una pregunta para ustedes. ¿Recuerdan cuál es la estructura del texto? Sí, sí, bueno, están respondiendo desde el lugar en el que se encuentren al escuchar esta grabación. Si no, hay que recordar el revisar los distintos temas porque sí van a ser bien importantes para poder como tal realizar nuestras actividades, para poder ir distinguiendo cada una de las partes que componen un texto. Hay que tener bien presente que para crear todo un texto, primero vamos a comenzar con una palabra. A su vez, el conjunto de palabras va a crear un enunciado y después un enunciado va a ser compuesto por más enunciados y van a generar un párrafo. Una vez que tenemos distintos párrafos, vamos a identificar que tenemos un inicio, o también conocido como introducción, un desarrollo, también conocido como cuerpo, y por último tenemos lo que es, tenemos lo que es un cierre, también conocido como final, ¿vale? Entonces, esas son las partes que van a componer como tal lo que es un texto. Y es lo que ustedes van a realizar en sus actividades. Van a distinguir que hay distintas partes al momento en el que van leyendo y después que ustedes van a aplicar todo esto que aprendieron al elaborar sus textos, como lo puede ser un resumen. Y que también al momento en el que utilicen la parte de la oralidad, también van a trabajar porque se tiene que llevar una estructura. Una vez que tenemos identificadas todas estas partes de los textos, entonces vamos a identificar que sí, hay un texto, pero ese tipo de texto no va a ser el único que tenemos. Nos vamos a encontrar con diversos tipos de texto y cada uno va a tener sus características. Si ustedes ya pudieron revisar sus recursos y también particularmente la actividad integradora, que es la actividad integradora número 3, que es la de selección de textos e ideas aplicables, entonces habrán notado que les dieron varias opciones para elegir y dentro de esas 8 opciones van a elegir solo una. Y esa una es en la cual se van a basar para realizar toda su actividad integradora. Después les van a dar otras 3 lecturas para su actividad integradora 4, que es la del resumen, pero nuevamente van a ir identificando estas partes del texto y también cómo es que ustedes van creando sus propios textos. Así que ahora vamos hacia el último tema, el cual es el resumen y que justamente un resumen es lo que van a realizar en su actividad integradora número 4. En este momento hay algo en lo cual no he sido clara. Por favor, si gustan de una vez pueden irme mandando su pregunta para que al momento en el que finalice bueno, me refiero a que al momento en el que ustedes finalicen la grabación, ya, o sea, la visualización de la grabación, ya me hayan enviado la pregunta y ya únicamente quede pendiente mi respuesta, ¿vale? Pero que ya haya sido como tal mencionada y que entonces no vaya a haber por ahí mucho tiempo de espera hacia ustedes. Les repito, especialmente por las posibles fallas que pudiera haber otra vez con la plataforma, pero más que nada por la cuestión del tiempo. Es decir, ya es viernes y nos quedan únicamente 2 días que no son tal cual hábiles, pero que sí ustedes tienen ese espacio para poder entregar sus actividades. Ahora sí, voy a avanzar con lo que es la última parte que les mencionaba, el resumen, para recordarles en sí qué es un resumen y cuáles son las partes que hay que ir avanzando para realizarlo.
El resumen es el último tema que compone esta unidad número 2 y es el que van a ocupar justamente para realizar la actividad integradora 4 que lleva ese nombre, el cual es el resumen y que les trae también más lecturas para realizar y llevar a cabo un resumen. Recuerden que tenemos distintos pasos para realizarlo. El primero en sí es que se pueda llevar a cabo la lectura. La lectura va a ser desde que, por ejemplo, para sus actividades integradoras, va a comenzar desde que se decidan por una lectura, ya sea que les llame la atención el título, que les llame la atención a lo mejor el autor, porque ya leyeron algo, ya habían escuchado acerca de ese libro o esa lectura y entonces decidieron leerla. O sea, cual sea la razón, primero van a elegir un texto, ¿vale? Particularmente para el resumen, van a comenzar primero por la lectura, pero tienen que hacer una lectura de comprensión, es decir, tienen que leerla las veces que les sea posible de tal manera que vayan comprendiendo. Si hay alguna palabra que a lo mejor no les queda clara, se trata entonces ahí de leer acerca de esa palabra, buscarla en internet, buscarla en un diccionario y que entonces una vez que quede clara esa palabra ya podamos comprender más el contexto en el cual se está ocupando la palabra para comprender de la mejor manera posible el tema del cual se está hablando. Después vamos a llevar a cabo una identificación. Mientras vamos leyendo, vamos a ir identificando que hay palabras clave, vamos a identificar también que hay palabras que van componiendo como tal las ideas principales, las ideas secundarias y que estas a su vez como tal nos van a ayudar a describir. ¿Describir qué? Lo que acabamos de leer. Que eso que acabamos de leer pueda ser descrito de la mejor manera posible, pero recuerden que no se trata de copiar y pegar, eso no es un resumen, porque estamos practicando o el uso de darle créditos como tal a los autores y las autoras de las cuales obtenemos información. Y es por eso que tenemos el manual de citas y referencias que se puede utilizar para la actividad. No nos solicita como tal ninguna de estas dos actividades la referencia, pero podemos comenzar a practicar con las mismas para que de esta manera nos vaya quedando más claro cómo realizar las citas, cómo realizar las referencias, citas cortas, citas largas, referencias directas o indirectas. Y por último, dentro del resumen vamos a redactar. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, si yo ya leí, si ya comprendí, entonces ahora voy a redactar mi resumen. Recuerden que trabajamos con lo que es eh, perdón, trabajamos con lo que consta la buena ortografía, con lo que consta de respetar las reglas de gramática, la acentuación, la puntuación, porque todo aquello que vamos escribiendo va a ser leído por otra persona, en este caso por mí. Entonces, entre más comprensible sea, muchísimo mejor. Y listo, eso es lo que se compone como tal el resumen. Recuerden que tenemos dos actividades integradoras y dos actividades formativas que entregar para esta semana. Entonces sí es importante que llevemos como el tiempo aplicándolo en cada una de nuestras actividades para que de esta manera completemos lo mismo. En caso que se nos brinde alguna indicación del tiempo para entregar, se lo diremos, pero en caso de que no, de igual manera me van mencionando a través de lo que es la plataforma o el correo para brindarles alguna extensión de tiempo en caso de que sea necesario. ¿Vale? Ahora voy a avanzar ya con lo último para ir cerrando.
Les recuerdo los dos últimos puntos que son importantes para esta semana. El primero es que puedan revisar la rúbrica de cada actividad integradora, ya que ahí viene establecido qué es lo que se evalúa durante la misma. Recuerden que tanto la calificación como la retroalimentación que reciben en cada actividad siempre está basada en rúbrica y en lo que ésta solicita. Por ejemplo, ocurrió con varios audios de la actividad integradora 2. Recuerden que dentro de las especificaciones que solicitaba era que la extensión o lo que debía durar el audio era entre 2 y 3 minutos. Entonces, si ustedes hicieron 1 minuto, no estaba cumpliendo con ese tiempo. Si hicieron 5 minutos, tampoco estaba cumpliendo con ese tiempo. Entonces, ahí es en donde hay que prestar atención a las instrucciones para que nos vayamos a quedar como de por qué, sino más bien de que nos los van señalando desde el momento de las instrucciones hasta la rúbrica. Por ejemplo, si nos dice que con una extensión mínima de 1 cuartilla, pero no nos dice lo máximo, entonces sí podemos agregar mucho. Pero si nos dice mínimo de 1 cuartilla y máximo de 2 y hacemos media cuartilla, no estamos cumpliendo con el tiempo. Si hacemos 3 cuartillas, no estamos cumpliendo con el máximo de extensión del texto. Entonces ahí es en donde hay que revisar, por favor, para que sea lo más claro posible. Y si queda alguna duda, de igual manera me pueden mencionar a través de esos dos medios de comunicación oficial, que puede ser desde el correo o desde lo que es la mensajería de la plataforma. Y listo, básicamente eso es todo lo que corresponde a esta semana. Desafortunadamente no ingreso en el tiempo real que me encuentro al pendiente de que ustedes tengan alguna duda, algún comentario o alguna situación para poder responderles a través de lo que es la mensajería o a través del correo. Recuerden, solamente son esos dos medios oficiales, ¿vale? Para que no vaya a haber por ahí alguna... em, que sea algo de mal uso de la información. Recuerden, solo hay dos medios oficiales: correo electrónico institucional y a través de la mensajería de la plataforma. Entonces, eso es todo de mi parte. Les deseo que pasen un excelente fin de semana, que tengan mucho bienestar ustedes y sus seres queridos. Cuídense mucho y me encuentro al pendiente. Hasta luego.